Bueno, pues seguimos con el tema de tangencias por inversión. Entonces, lo único que hay que saber es cómo se hacen inversas y luego, para resolver cualquier ejercicio, seguir 4 pasos, sin más, ¿no? Entonces, si tenemos una circunferencia que llamamos de autoinversión porque contiene a los puntos que son inversos de sí mismos, lo único que había que saber es lo siguiente. Si este es el centro de la circunferencia y queremos calcular el inverso de un punto, del punto A, lo que hacíamos era la tangente desde el punto a la circunferencia, uníamos ese punto con el centro y en el punto de tangencia T hacíamos una línea perpendicular a esa recta, ¿vale? Obteniendo ahí el inverso de A, que es A', ¿vale? Bueno, pues ese es el procedimiento para calcular inversas, ¿no? Hemos calculado el inverso del punto A, pero como cualquier figura está formada por puntos, podríamos coger cualquier figura, ¿no? Entonces, habría que ir, lo más sencillo es saber qué tipo de elementos debemos de coger de cada figura. Por ejemplo, si yo tengo una recta, voy a ponerla aquí perpendicular a esta línea. De la recta, lo único que tengo que calcular es este punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que si hago cualquier punto de aquí, todos estos puntos van a tener sus inversas al hacer aquí la tangente en un punto que pertenece a una circunferencia que pasa por el centro y por este punto, ¿vale? O sea que siempre la inversa de la recta, que no pase por O, pues va a ser una circunferencia que pasa por, que tiene un punto en el centro que llamamos centro de inversión O, ¿vale? Entonces, hemos hecho un punto, ahora hacemos una recta, entonces tenemos el centro de la circunferencia, tenemos una recta cualquiera. Desde este punto hacemos una línea perpendicular, ya sabemos cómo hacer la perpendicular, pues cogemos aquí la referencia esta, desplazamos la regla y ahí tenemos la perpendicular, ¿vale? Y lo único que calculamos es el inverso de este punto, del punto M, ¿vale? Pues como ya sabemos, hacemos la tangente, punto de contacto perpendicular y ese es el inverso de M, M'. Por lo tanto, siempre la inversa de la recta será una circunferencia que tiene este diámetro y que pasa un punto, el centro de inversión es en realidad un punto de la circunferencia. O sea que bastaría con hacer la circunferencia que pasa por ese diámetro. Ahí la tenemos, ¿vale? Esa sería la inversa de esta recta, ¿de acuerdo? O sea que fijaros que para hacer la inversa de una recta solo necesitamos hacer la inversa de este punto que queda en la perpendicular desde O, ¿vale? Bueno, sabemos hacer la inversa de una recta, de un punto. Y, por último, para hacer la inversa de una circunferencia, que ya serían los 3 casos que necesitamos, tenemos la circunferencia de autoinversión. Decimos que es de autoinversión porque contiene a los puntos dobles. Dobles en geometría quiere decir que son transformados de sí mismos. Por ejemplo, el punto C, si se acerca, hacemos la tangente, su inverso está aquí. Pero si se va acercando, el inverso también estará cada vez más cerca, ¿no? Si lo pongo aquí, su inverso está aquí. En el momento en que toque la circunferencia, pues será inverso de sí mismo, ¿vale? Bueno, entonces sabemos en tiempo real que si al acercar el punto aquí, pues este se acerca hacia aquí. Si va hacia el otro lado, pues esto se acerca hacia el centro. Si toca el infinito, pues el inverso del infinito queda en el centro de inversión, ¿vale? Bueno, hagamos entonces la circunferencia y ya tenemos los 3 casos, más que esos casos no venimos haciendo, ya que las tangencias las resolvemos respecto a puntos, rectas y circunferencia. Entonces quiero hacer la inversa, por ejemplo, de esta circunferencia. Este es el centro de inversión, esta es la circunferencia de autoinversión. Entonces lo único que haré será unir los 2 centros de las circunferencias y desde este punto hago sus inversos. O sea, desde el punto A y desde el punto B hago el inverso de B y el inverso de A, uno de cada lado para que se vea más claro. Entonces, desde estos 2 puntos trazo las perpendiculares y ya sé que la circunferencia solución, ya que por regla general la inversa de una circunferencia pues pasará por ese diámetro. Cuando queríamos hacer la inversa de una circunferencia, uníamos los 2 centros, teníamos en realidad en esta línea 2 puntos de contacto
y desde esos puntos hacíamos los inversos, las perpendiculares a esta línea, y entonces esos dos puntos nos definían aquí el diámetro de la circunferencia. Y siempre, para verificar que está bien, pues las dos circunferencias deben contener tangentes exteriores, de manera que esas tangentes pasan por el centro de inversión, ¿vale? Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer las inversas de circunferencias. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, podríamos hacer la inversa de cualquier figura y ya concluimos con otro ejemplo. Imaginamos que tenemos aquí la circunferencia de inversión, la circunferencia más exactamente de autoinversión, y tenemos aquí el centro de inversión. Y vamos a hacer, por ejemplo, el inverso de un triángulo. Entonces voy a aprovechar esta misma recta y coloco, por ejemplo, aquí este triángulo y quiero calcular su inverso. Vale. Bueno, como veis, este triángulo tiene esta línea que pasa por el centro. Y si queremos hacer la inversa de una recta que pasa por el centro de la circunferencia, fijaros que el inverso del punto A, hago la tangente, bajo una perpendicular, es este, A'. El inverso de B, hago una tangente, cuanto más me aleje, pues más va subiendo este punto, ¿vale? Y tengo que es este, ¿no? B'. Por tanto, la inversa de una recta contiene puntos inversos que están sobre la misma recta, ¿vale? Eso quiere decir que la inversa de esta recta es ella misma, aunque no los puntos. Pues si hago el inverso de este punto, hago la tangente, y el inverso de este punto, hago la tangente, y una queda aquí y otra queda aquí. Entonces el inverso de esos dos elementos son este y este. El inverso de A es A' y el inverso de B es B', ¿vale? O sea que ya sé la inversa de esta recta, pues es esta. Más exactamente, de este segmento de recta es este segmento de recta, ¿vale? Y la inversa de toda la recta es ella misma, aunque no sus puntos, ¿vale? Bueno, por último, hacemos ahora la inversa de esta línea. La vamos a hacer en otro color para que se vea mejor. Entonces hacemos desde este punto la perpendicular. Hacemos la perpendicular un poco mejor hecha. Hacemos la tangente. Y desde este punto bajamos la perpendicular. Entonces el inverso de este punto está aquí. Bueno, pues eso quiere decir que la inversa de esta recta será una circunferencia que tiene este diámetro, de aquí a aquí. Ahí la tenemos. Y como es una recta que pasa por el punto A, si está bien dibujado, pues pasará también por aquí. Vamos a hacerlo entonces que pase por ahí. O sea, fijaros que una recta que pasa por el punto A y el inverso de A es A', entonces será una circunferencia que pasa por ese punto. Vale. Y ahora, la inversa de B, la pongo por aquí, discontinua, para diferenciarla de las otras, pero lo mismo, hago una línea perpendicular, hago la tangente y bajo aquí la perpendicular. Por lo tanto, será una circunferencia que pasa por este diámetro, ¿vale? Y pasa por B. O sea que será esto. Entonces, bueno, ahí es tan pequeñito que no se ve nada, pero bueno, vemos al final que la inversa de esta recta es este segmento, la inversa de este segmento es este otro, y la inversa de este segmento es este. O sea que esa será la inversa de ese triángulo. Aunque parece lioso, recordad que el procedimiento solo es esto. Hemos hecho esto con las tres líneas. Repetimos aquí. Tenemos la circunferencia, tenemos el centro, tenemos una línea que podría ser un lado del triángulo. Hicimos desde O la perpendicular, desde este punto la tangente y desde aquí bajamos la perpendicular a esta línea. Entonces, esta es la solución. La inversa de esa recta es esta circunferencia, ¿vale?
Bueno, pues esto es lo que hicimos aquí. Lo que pasa que en vez de una línea, pues son tres, ¿no? Y entonces la intersección de esas tres circunferencias nos da, que en este caso se transforma en una recta, nos da ese triángulo, ¿no?